Bueno, un gusto muy grande estar acá con esta conversación que vamos a tener con Begoña. Sé que es una charla muy esperada. Así que bueno, primero quiero hacer una breve introducción y ya la hacemos pasar también a Begoña. Eh, este módulo que tiene este nombre metafórico sobre de quién será el futuro, humanos versus máquinas, se estuvo hablando a lo largo de este evento de la incertidumbre, de las nuevas fuentes de incertidumbre por la aceleración de los cambios tecnológicos, por la mayor polarización, por el temor a nuevas crisis económicas, las grandes crisis sanitarias como el COVID, tal vez también temores por la viruela del mono, y como todos estos cambios que se aceleraron están mostrando un contexto diferente, más exigente, con consumidores también más exigentes también en cuanto al cómo pensar el futuro del trabajo, la educación, las habilidades que van a ser requeridas, los nuevos roles del gaming, el metaverso, las nuevas monedas digitales, como recién vimos, y juntando todo esto, pensando específicamente en nuestro trabajo y en nuestra industria, lo que vamos a conversar con Begoña es cómo están pensando las grandes compañías como Coca-Cola este contexto y cómo están trabajando específicamente las áreas de insights que requieren, cómo se fueron también reinventando, han cambiado de nombres en muchas compañías. Y bueno, muchas gracias, Begoña, por estar aquí. Si puedes ya eh, ingresar para que podamos verte y conversar. Eh, ¿Me veis? ¿Me oís? Te oímos, Hola. sí, Sí, perfecto. y me podéis ver. Ahora, ahí te vimos también. Perfecto, aquí toda de rojo. O sea, que bien. Pues un Bien placer poder... Coca-Cola. Sí, yo creo que al final uno acaba, después de tantos años, uno acaba hasta viéndose guapo en el color, ¿no? Primero, muchas gracias por tenerme hoy aquí. La verdad es que yo no creo que tenga las respuestas. Si las tuviese, probablemente estaría ganando el premio Nobel de algo, pero sí que tengo observaciones, cosas que uno va aprendiendo después de tantos años en la industria y que me gustaría pues compartir con ustedes. Yo creo que estás hablando de un punto muy importante, ¿no? En un momento en el que parece como que todo se ha acelerado, ¿no? Y que todo tiene que ir tan rápido, el papel que desde investigación tenemos que jugar es más que nunca un papel de lo que llaman los ingleses el comfort blanket, ¿no? Ser capaz de ser de ser el departamento o el área que les da una tranquilidad y que mantiene un poco steady o que mantiene un poco recto el camino más allá de los movimientos, de los vientos, de los mares. Si esto fuese un barco, ¿no? Somos un poco los que ayudamos a asegurarnos que vamos con la brújula, entendiendo cuál es el camino y ayudando a la gente a ir hacia ahí. Y si tengo que ser un poco más específica, al final lo que nos está tocando, yo creo que es más que nunca jugar a dos velocidades. Entender cuáles son las cosas que son muy urgentes, pues porque la gente está especialmente nerviosa. Y desde ahí tener formas de responder a eso de manera rápida, de manera ágil, y es lo que yo llamo urgente, que muchas veces está generando ruido, ¿no? No es necesariamente importante, pero son cosas que generan ruido y que o las quitas de encima de la mesa rápido, pues se van a convertir en un auténtico dolor de cabeza. Y por otro lado tienes las cosas que son importantes, en las que sí que te va a requerir un tiempo y que sí que te va a requerir el hacer un punto de vista y te tienes que atrever a ser controvertido. Por ejemplo, si a mí me deja ser controvertida ya empezando, a mí el título de máquinas versus humanos versus máquinas creo que está un poco llevado por esa polarización de la que estabas hablando, ¿no? A mí lo que me gustaría pensar y en lo que estamos trabajando en Coca-Cola es humanos con las máquinas. Es decir, hasta qué punto el ser humano se puede beneficiar de todo esto en lugar de entrar en pánico. Yo uso la palabra paniquear, no sé ya de dónde me viene, y realmente ser capaces de decir, vale, pararse un segundo, ver cuál es la situación y utilizar esa capacidad que tiene el ser humano de abstracción y de creatividad, de purpose y colaboración para entender muy bien lo que está sucediendo, en vez de correr. Yo a veces siento que en las compañías y en la vida
en este momento estamos más que nunca corriendo como pollos, no sé si ustedes usan esa expresión, pollos sin cabeza, headless chicken. O sea, que todo el mundo va como corriendo, chocándose uno contra otros, y que nuestra labor es un poco pues ayudar a que eso no suceda, ¿no? Y no dejarnos nosotros influenciar por el corto plazo o por lo que está sucediendo, sino ser capaz de tener una visión, un future back, traerlo a la compañía más que nunca y desde ahí ayudar a marcar un camino resolviendo los problemas del día a día, pero sin que esos problemas del día a día dejen que la compañía pierda un poco el objetivo que tiene de servicio a la comunidad. Ujú. Y te quería preguntar también, sé que han cambiado de nombre como área, que se llama Human Insights. Quería ver si nos podías contar un poco acerca de qué pensamiento sostiene este cambio, cómo es la visión detrás de esta nueva denominación, de esta nueva manera de pensarlo, me imagino. Sí. Bueno, la verdad es que estamos en el proceso, ¿no? Llevamos un año con este nuevo nombre, antes éramos Knowledge and Insights, y el knowledge te venía de todas las partes del tracking, de toda la parte de los datos, y los insights, pues de lo que sacabas de ahí, ¿no? Y sí que es cierto que en esta transformación nos hemos sentido un poco asustados al principio, ¿no? Porque te quitan los números, te quitan los insights y te centran solo en el human insight. Incluso gente de mi equipo o yo misma en un momento determinado dices, bueno, ¿cuál va a ser el valor añadido que podemos aportar, ¿no? Pero cuando entras dentro del proceso y hemos estado trabajando contigo mucho en el tema, con lo cual apostíllame si me pierdo algo en esta conversación, te das cuenta de que lo que se trata es de realmente poner al humano en el centro de las conversaciones y que muchas veces al tener que tener dos cabezas o tres, lo que estábamos haciendo es confundir un número o confundir una necesidad de negocio con la necesidad del humano al que queremos servir. Y esto lo que nos permite es centrarnos mucho más en ese humano, ¿no? Y ser mucho más, y estar mucho más movidos o mucho más driven por el propósito que hay detrás, en vez de estar driven por la cantidad de data que tenemos o por la cantidad de business preguntas que tenemos, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy tonto, pero a veces uno antiguamente, pues cuando intentaba entender el insight de una categoría, imaginemos una categoría pues que está muy desarrollada, ¿no? Y que tú quieres entrar como nuevo y dices, bueno, es que es una categoría muy aburrida a la que le vamos a dar alegría, ¿no? Y dices, vale, eso es lo que tú quieres para la categoría. Pero ¿qué le vas a ofrecer al humano? O al señor que tiene que comprarte o la señora que tiene que comprarte y que beberte. Él está feliz con esa categoría. Él no la está entendiendo como tú la entiendes, ¿no? Entonces, decirle que le vas a dar alegría, pues probablemente puede ser importante o no, pero muchas veces estamos viendo las cosas desde las necesidades internas y muy internal focus. El convertirnos en human insights nos permite ser muy external focus y no centrarnos tanto en qué quiere alguien vender, sino el por qué, qué es lo que vamos a aportar a la vida de alguien. Ujú, Y es un poco, yo ujú. creo que la transformación en la que estamos, que no es sencillo porque entras en un mundo en el que todo el mundo se cree que tiene la respuesta, ¿no? Y a veces incluso dudan que tú seas el experto en tenerla. Siendo muy honesta y compartiendo un poco mis miserias aquí delante de casi 300 personas, pero es la realidad de mi día a día. Y en este proceso de poner a la humanidad en el centro, no solamente a las personas en su dimensión consumidores o clientes, ¿no? Como decías, a los humanos en el centro, ¿qué requieren de los proveedores de research, de investigación, de insights, que en la audiencia tenemos un gran porcentaje, que están tratando también y estamos tratando también de ir cambiando nuestra forma de trabajar, como está ocurriendo en todos los oficios, producto de esta revolución digital acelerada? ¿Qué nuevos requerimientos? Sí, perdón. Sí, a ver, yo creo que lo que necesitamos es trabajar mucho juntos, ¿no? Y, y, y entender muy bien cuál es la pregunta o cuál es el problema que queremos resolver. Lo que necesitamos de ustedes, voy a decir tres cosas. Siempre digo tres y luego son dos o cuatro, con lo cual, por favor, no don't quote me que fueron No tres. vamos a contar. No las cuenten, por favor, no las cuenten y no le digan a nadie que no soy buena con esos números, ni con otros muchos, ¿no? Pero la realidad es que al final, por un lado, necesitamos que nos ayuden a tener luz. Es decir, a ser capaces de diferenciar qué es importante y qué no es en este momento. Como decía antes, en un momento en el que las cosas se mueven muy fuertes, en que hay como mucha confusión alrededor, que realmente seamos nosotros capaces de entender, vale,
qué es importante y qué no es importante, qué data es la que se tiene que utilizar, qué data es la que yo siempre uso y tú te ríes y me dices, Begoña, ¿qué quieres decir con eso, no? ¿Cuál es la data con purpose? ¿Cuál es la data con propósito? La data que nos va a ayudar a responder una pregunta y cuál es la que no lo es, ¿no? Porque al final nos podemos perder en el medio. Por otro lado, yo creo que necesitamos de ustedes que nos ayuden a entender con más profundidad las cosas. Yo creo que, y en la charla anterior, yo creo que lo contaban muy bien, ¿no? Y decían, mira, no se trata solo de si puedes o no comprar criptomonedas, se trata de si quieres comprarlas y de tu situación. Es decir, a lo mejor la situación económica de Latinoamérica en cuanto a la disponibilidad de bolsillo para comprar criptomonedas no es muy diferente a la de otros sitios, pero la situación de volatilidad del sistema monetario es el que te lleva a comprar más, ¿no? Entonces, que nos ayuden no solo a entender el número de cuánta gente quiere hacer algo o puede hacer algo, sino cuánta gente quiere hacerlo. Y entrar en la profundidad de qué es lo que mueven esas decisiones, volver a entender quién es el ser humano. No solamente, pero no desde un punto de vista teórico, ¿no? Y eso que nos encanta, ¿no? Entramos en System 1, System 2, el Neurofocus, no sé qué, y de repente, sino realmente desde un punto de vista que esté conectado con el primer punto, con un propósito, para responder a una pregunta. Luego, para mí, una cosa que yo creo que cada vez más se aprecia de las agencias y de los colaboradores con los que trabajamos es transparencia. O sea, si yo te digo, oye, voy a hacer este proyecto y tú no lo puedes hacer, dímelo y dime, mira, Begoña, para esto te recomiendo que hables con ABC y yo no sé hacerlo. ¿Por qué? Pues porque al final yo creo que tenemos todos la responsabilidad de que el sector y la industria mejore. No solamente que nuestra pequeña compañía o nuestros productos mejoren, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad de cara a todo lo que tiene que ver con investigación, de entre todos hacer que sea más reconocido, lo que supone que al final a lo mejor a corto plazo alguien pierda un negocio, pero seguro que a largo plazo se gana un negocio, ¿no? Entonces yo ahí apelo a dos cosas, apelo a la generosidad y luego apelo también a algo en lo que yo creo mucho, ¿no? Que es el karma. Y a mí la vida me ha demostrado que el karma existe. Y yo creo que cuando uno va con generosidad y es capaz de ver una imagen mayor y no algo pequeño, no me gusta que nos llamen clientes, no, y me gusta pensar que somos todos colaboradores, pero usando la palabra que se usa normalmente, también los clientes lo agradecemos, ¿no? Y esas son las relaciones que se establecen a largo plazo y que son las que realmente dan un valor añadido y nos ayudan a construir, tanto como clientes, como agencias, pero sobre todo como sector. Y yo creo que ahora mismo tenemos que unir más que nunca las manos para hacerlo juntos. Sí, muy, muy interesante lo que estás diciendo, y en este evento tuvimos algunos casos de trabajos de agencias justamente trabajando de manera colaborativa para un mismo cliente, y la organización misma de este evento ha sido colaborativa entre los distintos países. Creo que el trabajo entre compañías y proveedores también tiende a esa visión de trabajar colaborativamente, trabajar como partners de alguna forma. ¿Eso cómo lo ves? Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final cada vez más, para esa profundidad de la que yo hablaba antes y para ser capaz de dar esa luz, necesitamos ser más especialistas, ¿no? Por ejemplo, en Coca-Cola, con el movimiento este de Emerging Stronger que nos llevó a Human Insight, ser solo Human Insight, hace que somos muy expertos en esto, pero por ejemplo tenemos que colaborar con la gente de Platform Services para tener data, que antes a lo mejor nos lo hacíamos todos nosotros y éramos más generalistas. Yo creo que cada vez más se está yendo a una colaboración que te ayuda a ver la full picture, que te ayuda a ver la imagen completa vía especialización. Es decir, es muy difícil, el que dice que hace todo es muy difícil. O sea, tú al final tienes 100, o lo haces transversal y tratas de muchas cosas, o eres portrait, no sé cómo se dice, bajas más, tienes más profundidad, pero no adquieres tanto, ¿no? Entonces, yo lo que sí que he descubierto es que en estos momentos es bueno el reconocer cuáles son las fortalezas de uno, tanto como compañía como agencia, y entender quiénes son los otros colaboradores que están ahí fuera que te pueden ayudar a generar el conocimiento completo sin pensar
eso te disminuye, sino que te aumenta, ¿no? O sea, nosotros cada vez más estamos trabajando en proyectos pues con varias agencias a la vez, que colaboran entre ellas o que nosotros estamos en el medio dependiendo, pero que es una forma de trabajar tanto interna como externa, que cada vez se da más, ¿no? Y luego también cada vez se da más el compartir across geographies, o sea, a través de diferentes geografías, ya no solamente de diferentes países, sino yo trabajo con gente que está basada en Londres, sé que hay gente que yo he recomendado aquí que está trabajando con mis colegas basados en Londres. Sí que es cierto que hay una cierta fluidez que solamente viene de ese conocimiento y de esa transparencia y entendimiento muy bueno de cada uno de en qué soy fuerte, en qué soy más débil y cómo puedo balancearme, ¿no? Si me dejas terminar con esto, o sea, añadir una cosa muy pequeña, estoy haciendo en LinkedIn como unos pequeños advice que la gente me da, ¿no? Y uno de los más importantes y el que quise poner como primero es ese de céntrate en tus fortalezas y no gastes tiempo en esconder tus debilidades, porque la energía que tú pones en esconder tus debilidades solamente te va a hacer ser average, mientras que si tú esa energía la pones en realmente ser mejor en lo que eres bueno, el Ikigai del que habla siempre Vanessa Oshima, para los que la conocen, pues realmente a lo que te lleva es a ser brillante, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿en qué cada uno de nosotros podemos ser brillantes y cómo podemos de esa manera juntos colaborar a añadir y hacer un step más dentro de la industria que nos permita también defendernos como industria versus otros que vienen diciendo que saben y que realmente, pues algunos, si me permiten la expresión, son un poquito cantamañanas. Es decir, dicen que hacen cosas que luego no hacen. Sí, perfecto. Sí, bueno, queda clarísimo y entiendo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas de la audiencia. Ahí no sé si Fernando estás con las preguntas en el chat. Sí, estoy con las preguntas. Si hay una pregunta que tiene... ¿Me escuchan? Sí. Sí, hay una pregunta que tiene el tema de la demanda de profundidad en el conocimiento del ser humano dentro de su entorno cultural, pero al mismo tiempo se necesita para ayer, para ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer hacer con esta tensión entre la profundidad y el aquí y ahora? Yo creo que eso es la pregunta del millón y es a lo que nos enfrentamos todos los días y que no va a desaparecer, ¿no? Está incrementándose más. Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos es diferenciar muy bien lo urgente, por qué es urgente y para qué, y cuáles son las cosas que se pueden mover en paralelo. O sea, yo lo que intento siempre, y me río mucho con mi equipo, ¿no? Pero yo soy la que va limpiando el espacio para que ellos puedan trabajar en profundidad. Y también entender cuándo para mí son dos cosas. Una, diferenciar muy bien cuál es el ruido que se está generando y cómo de una forma sencilla se puede resolver ese ruido, porque a veces ese ruido lo intentamos resolver con una profundidad que no es necesaria y estamos invirtiendo tiempo en profundizar en cosas que realmente se resuelven de una forma más sencilla. Entonces, realmente entender cuál es la pregunta que hay que resolver y cuál es la mínima información que se necesita para responder esa pregunta. Y con eso ir manejando niveles de expectación. Y luego manejar mucho algo que a mí hace años me ponía muy nerviosa y ahora soy una gran defensora, que es la versión 1, la versión 2, la versión 3. Entonces a veces tú dices, mira, te voy con hipótesis, con lo que los ingleses llaman educated guess, te digo que esto va a ir por aquí, te lo valoro en estas 3 cosas y ahora vamos a profundizar en estas 4 cosas que sí que lo necesitan. Y no tener miedo a decir, oye, mira, la primera impresión fue que el rojo te queda mal, pero ahora que te lo veo puesto tanto tiempo, pues oye, te queda bien. Y hemos descubierto que es por esto, esto y esto. Es decir, no tener miedo a construir y a tener que ir cambiando el rumbo versus antiguamente que hasta que no teníamos la respuesta perfecta, profunda y completa, no éramos capaces de hablar. Ser capaces de tener esa fluidez, esa honestidad, esa humildad y esa transparencia a través del proceso. No sé si con eso respondo a la pregunta, me he puesto muy filosófica, pero es un poco lo que yo intento hacer. Calculo que sí. El famoso modo beta, acostumbrarse al modo beta. Que nos cuesta mucho, ¿no? Porque somos muy profesionales y el modo beta te lleva a, Dios mío, por favor, es como cuando, no sé, las que se hayan casado sobre todo, te ponen el vestido de novia y te dicen, ¿y tú te ves
con una cosa blanca y puesta con unos alfileres y dices, sales de allí llorando, ¡ay, Dios mío! Y luego es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acostumbramos a imaginar ese vestido blanco con 4 alfileres que me pusieron a mí, que salí llorando, y luego tengo que reconocer que estaba impresionante ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso nosotros también? Y hay una pregunta que tiene que ver con las profesiones que después de la pandemia están como desapareciendo, ¿no? Y hablando como que las empresas y muchos canales están como haciendo desaparecer ciertos empleos. Si eso nos va a afectar o no, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que hay empleos. Yo creo que, a ver, 2 cosas aquí. Y hay empleos que las máquinas van a ser capaces de hacer mejor que nosotros, sí. Y esto es una realidad, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con automatización, los que tienen que ver con procesos, los que tienen que ver pues con cosas que no varían mucho, ¿no? Y que un artificial intelligence o un machine learning vía irse reproduciendo las cosas, eso sí. Y yo lo que pienso también, y ante esa realidad, yo pienso 3 cosas. Siempre 3, ya les dije antes. Una es que probablemente son puestos de son roles o son funciones o son trabajos en los que los valores que tenemos los seres humanos no están dando el valor añadido que pueden y lo podrían dar en otro sitio. Me voy a explicar. Yo soy una gran creyente en que en el ser humano hay 3 cosas que hacemos que las máquinas nunca serán capaces de hacer. Una es colaborar entre nosotros, colaborar de forma genuina, ¿no? Esa interacción que se genera entre los cerebros cuando nos juntamos varias personas a través de alrededor de una mesa, eso las máquinas no sé si llegarán o no, pero yo no lo veré, espero. Otro es la creatividad, ¿no? Ese punto que surge de la nada, que tú dices, ¿de dónde ha salido esto? Y no lo sabes, ¿no? O sea, cuando alguien te intentas explicarlo, luego lo racionalizas, ¿no? Que es lo que hará la máquina. Pero esa genialidad que tenemos el ser humano de hacer las cosas en un momento determinado que no tienen ningún sentido. Las máquinas trabajan por algoritmos, las máquinas trabajan por patterns. Lo que les queda fuera es la magia de lo que no se lleva por patterns, sino que surgiere diferentemente. Luego, en tercer lugar, nosotros trabajamos con un propósito. Entonces, para mí, desde ahí sí, hay puestos que desaparecerán, pero para darnos espacio para hacer otras cosas en donde seremos mucho más brillantes. Lo que hay que ser es capaz de identificar es el puesto en el que estás. ¿Lo puede hacer una máquina? Si la respuesta es sí, en lugar de entrar en pánico, dices, vale, qué bien, si ya no te voy a tener que hacer esto, que total, yo no soy una máquina, con lo cual no me interesa nada hacerlo, ¿qué es lo que voy a poder hacer que la máquina no puede hacer? Porque yo soy mucho más que una máquina. De hecho, el ser humano creó a la máquina. No sé, soy muy optimista y a veces la gente me mira como Begoña, ¿sabes? Eres muy naif, pero es un poco como lo veo.